Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi casa, soy Guillermo Arduino, esto es Encuentro Digital CNN. Bueno, estábamos hablando en estos días de la vacuna de Pfizer y ese mágico 90%, bueno, mágico desde el punto de vista de las noticias, ¿no? Porque no es mágico, pero significa que en este ensayo clínico de la vacuna de Pfizer, dicen los laboratorios, el laboratorio que hay un 90% de probabilidades que funcione. Y ahora este miércoles, Moderna dice en un comunicado que tiene datos para un primer análisis y espera hacer un anuncio sobre la eficacia de la vacuna similar a la de Pfizer. Son buenas noticias, ¿no? Siempre hablamos con epidemiólogos que están muy vinculados con el tema de las vacunas. Convocamos a la doctora Flor Muñoz Rivas, que es profesora asociada de Pediatría y Enfermedades Infecciosas en el Baylor College of Medicine de la Universidad de Houston, que está con nosotros en este momento, y también en el Hospital de Niños de Houston, de Texas. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué tal, Guillermo? Muy bien, gracias. El 90% es un dato que estimuló mucho a la gente, que le da mucho empuje, mucho estímulo. ¿Cómo lo ve una académica como usted tan relacionada con el tema de las vacunas? Bueno, gracias por esa pregunta y también por compartir estas noticias tan importantes. Sé que la pregunta había sido ¿cuándo tenemos vacuna? Y siempre hemos tenido vacuna, pero ahora estamos más cerca de tenerla disponible. Estos datos son muy interesantes y definitivamente nos dan muy buena esperanza de que vaya a funcionar esta vacuna. Cuando se habla de un 90% de eficacia, lo que nos preguntamos es eficacia a qué, qué es lo que significa eficacia. Entonces es importante saber que de lo que se habla en un estudio de vacunas es sobre una comparación en las personas que recibieron la vacuna y aquellas que no recibieron la vacuna en el estudio. Es un estudio ciego, doble ciego. Uno no sabe qué recibió, ni tampoco los investigadores. Pero eventualmente, después de que se ha llegado a un cierto número de personas vacunadas y de seguimiento, en donde hay una buena probabilidad de que haya habido casos de infección, lo que se está viendo es la diferencia en casos confirmados por laboratorio de COVID-19, quiere decir que a estas personas que tuvieron síntomas, se les tomó una muestra y se confirmó que tenían el COVID-19. Entonces es eficacia en contra de enfermedad sintomática confirmada por laboratorio. Ojo, Ahora, pero esa gente estaba recibiendo el placebo y no la vacuna. esa es la evaluación que se hizo precisamente, es comparar cuántas personas en el grupo placebo y cuántas personas en el grupo de vacuna tuvieron la infección. Y entonces ese 90% significa que es la diferencia. Las personas que recibieron la vacuna estaban protegidas y no las personas que recibieron el placebo, y podía prevenirse hasta un 90% de los casos de infección. Eso es lo que significa esa eficacia. Ahora, es importante saber que es definitivamente un buen paso porque quiere decir que se puede prevenir la infección sintomática. Lo que queremos saber también es objetivos usualmente secundarios en estos estudios que nos hablan acerca de prevención de enfermedad más grave y también prevención, por ejemplo, de mortalidad, las consecuencias más graves de la infección. ¿Qué hay con la carga viral? Usted no se plantea como científica, por ejemplo, bueno, vamos a ver los casos, estos casos que se infectaron, ¿qué carga viral tenían o no? Claro que sí. Eso es parte de los estudios también. Se trata de investigar no solo la presencia del virus, sino que qué cantidad de virus existe en las personas infectadas. Porque, de nuevo, idealmente, una vacuna óptima, una vacuna ideal, sería una que evite completamente la infección. Es probable que no tengamos una vacuna tan eficaz para que haya cero infección, pero sí es una vacuna que puede disminuir la carga viral, puede disminuir la duración y la severidad de los síntomas, y en ese sentido, pues siendo muy eficaz para prevenir que las personas que aunque se infecten puedan tener consecuencias graves por la infección. Usted, doctora, recién mencionaba mientras hablaba la palabra sintomático. ¿Qué pasa con los asintomáticos? ¿Tienen una carga viral menor? Cómo se los mira en el caso de esta evaluación sintomático versus asintomático? Usualmente así es, con una enfermedad respiratoria viral, usualmente alguien que es asintomático tiene menos virus y tiene menor riesgo de contagiar a otras personas. Sin embargo, con el COVID-19 es un poquito distinto. Este virus nos ha demostrado que hay personas que pueden tener
virus y una carga viral alta suficiente para contagiar a otras personas y sin embargo no desarrollan síntomas. Entonces, por eso es de que idealmente uno quisiera una vacuna que pueda evitar completamente una infección, quiere decir la presencia del virus en las vías nasales. Entonces, esto es algo que es muy difícil de lograr con una enfermedad respiratoria como el COVID-19. Igual sucede, por ejemplo, con la enfermedad de influenza, que tenemos vacuna que funciona bien para evitar las consecuencias severas, pero no necesariamente para cortar la infección. Pero todos estos datos es parte de lo que usted menciona, carga viral es importante, esto no se ha distribuido todavía, no sabemos esa información. Si se puede lograr una disminución, eso sería también un hallazgo muy importante. Bueno, recién yo mencionaba la vacuna de Pfizer, luego di la de Moderna. Las vacunas no necesariamente son idénticas, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias en este caso de la de Pfizer y la de Moderna en cuanto a su estructura y qué contiene la vacuna? Como para entender, bueno, tal vez el espectro es más amplio de lo que pensamos en cuanto a su eficacia. Sí, las dos son vacunas de ácido nucleico. Quiere decir que están basadas en administrar una porción de un ácido nucleico del virus. Esto es un ARN mensajero, esa es la parte del virus que está incluida en la vacuna. Y entonces las dos tienen esa misma plataforma, digamos, usan el mismo concepto para poder introducir esa porción del virus que funciona como el antígeno. Eso es lo que va a hacer que nuestro sistema inmune reconozca el virus, aunque no es el virus, es una porción del virus, lo pueda desarrollar anticuerpos. De hecho, lo interesante de estas vacunas nucleicas es que ni siquiera están introduciendo una parte del virus mismo que nos puede infectar, sino que están introduciendo una parte del gen del virus que hace que nuestras propias células desarrollen entonces esa proteína S, ese spike que tiene el virus, y entonces en nuestro organismo lo reconoce como que fuera el virus y las mismas células del cuerpo humano lo producieron. Entonces es muy, muy interesante el concepto, es completamente novedoso. Esta es un tipo de vacuna de la cual no hay ninguna vacuna disponible, aprobada en este momento, es completamente nuevo. Por eso es que son tan importantes estos hallazgos de demostrar que no solo se pueden medir anticuerpos en la sangre, sino que tiene eficacia en las personas en reducir la infección sintomática. Entonces es realmente algo novedoso que está cambiando la forma como vemos las vacunas. La diferencia entre las dos, perdón, es muy mínima, es la forma en cómo se introduce, porque para poder introducir ese ARN mensajero dentro de las células, hay que inyectarlo y hay que usualmente encapsularlo, a veces con unas partículas lípidas, nanopartículas y eso, que es un poquito distinto según la compañía y la tecnología que las compañías utilizan. Por eso, evidentemente, es importante ver qué pasa con los que están recibiendo el placebo, porque ahí sí se va a poder comparar. Me parece que ahí comprendí perfectamente entonces por qué se observa a los infectados que estaban recibiendo el placebo y la efectividad de la vacuna si el 90% de los que están recibiendo la vacuna no se enferman, ¿no? Es más o menos ese el concepto. Así es, exactamente. Perfecto. Bueno, ¿dónde estamos en términos del procedimiento y del proceso? Claro, hablábamos en un momento de el año que viene, junio, tal vez fines de año, ahora se está hablando marzo, pero desde el punto de vista de las etapas del proceso de investigación, ahora estamos en la etapa clínica con seres humanos y están arrojando estas cifras. ¿Dónde va? ¿Cuál es el paso siguiente? Bueno, hay que estar al tanto de los estudios porque estos datos son preliminares, son evaluaciones antes de que se complete el estudio. Los estudios de fase 3 continúan en este momento, no han terminado. La razón por la que es importante completar esos estudios es porque si queremos saber eficacia, queremos saber si la vacuna nos da inmunidad, pero también tenemos que tener datos de seguridad. Entonces, parte de la evaluación en un estudio de fase 3 es tener un seguimiento a largo plazo, tanto del grupo que recibe la vacuna como el grupo placebo, el grupo control, para ver no solo cómo se infectan, sino qué tipo de reacciones pueden tener a corto o largo plazo, si tienen infección, por ejemplo. Este tipo de seguimiento continúa. ¿Cómo estamos ahorita? Depende de
la pandemia misma. Entonces, el hecho de que tengamos todavía alta circulación del virus y que hay de nuevo una ola de contagios y de nuevos casos que siguen surgiendo, eso hace que haya una necesidad más importante, más necesaria, más que, como les digo, más inminente de tener una vacuna. Entonces, lo que se está considerando para estas vacunas de ARN que están más adelantadas ya en etapa de podernos dar estos datos preliminares, es de que si hay una demostración de que la vacuna puede funcionar y tenemos muchos casos de personas que se les puede dar la vacuna para prevenir esta infección, no hay razón para no darles estas vacunas en medio de una pandemia. Entonces, esto es lo que se está hablando acerca de una autorización para utilización de la vacuna en forma de emergencia de parte de la FDA y de las diferentes organizaciones, porque no se justifica tener algo que funcione y no utilizarlo cuando tenemos todavía tanta carga por esta enfermedad, por esta epidemia que tenemos. Entonces, eso lo que va a permitir es que para los grupos de mayor riesgo se les Claro. pueda empezar a administrar la vacuna una vez de que haya esta aprobación. Y esta aprobación se espera a finales de este año probablemente. ¿Y dónde está la etapa de los mismos colegas, los pares, que de alguna forma desafían el resultado de estas investigaciones? ¿Cuánto falta para ese momento o ya está sucediendo? ¿Cómo dice? No entiendo. Cuando los propios médicos que forman parte del proceso de chequeo, digamos, cuando se presenta el producto final y dicen, bueno, aquí está, y hay pares que son anónimos en las distintas publicaciones que revisan esto, porque a lo que quiero llegar, doctora, es que hay tan poca información que viene de China y de Rusia con respecto a Sputnik y a la vacuna china, que es mucho más claro cuál es el procedimiento en Occidente, no así en Oriente. Entonces me pregunto, ¿dónde están los médicos anónimos y pares que van a controlar que los resultados hayan sido verídicos y que no se cuestione nada de la eficacia del proyecto? Ese es un punto clave. Definitivamente el proceso tiene que ser transparente y tiene que ser riguroso. Claro. Eh, no le puedo decir cuál es el proceso exactamente en Rusia o en China, porque tal vez no está disponible en una forma tan transparente como está acá. Entonces, aquí mismo, estas vacunas, tanto Pfizer como Moderna y las otras que se están investigando ciertamente en los Estados Unidos, tienen que pasar por ese proceso que de hecho ya está ocurriendo. Esos pares son, por ejemplo, el comité de seguridad que está establecido desde que se inicia el estudio, que son personas independientes, no están con la compañía, no están con la FDA ni con ningún otro grupo, sino que son expertos independientemente que reciben los datos del estudio y evalúan la seguridad y evalúan esta información que se va generando de la eficacia de la vacuna. Esto es lo que sucedió, de hecho, antes de que se hiciera pública la información sobre este 90% de eficacia. Ya hubo una revisión de personas independientes que lograron confirmar de que los datos, la forma como se colectó, como se analizó, son adecuadas y entonces es muy prometedor este hallazgo. Además de eso, pues obviamente esto no se ha publicado, es una información que se compartió, pero el estudio, como le explicaba, continúa y se va a tener que presentar en una publicación en donde se va de nuevo a someter a una evaluación por pares. Pero más importante en este caso, como hablábamos de la pandemia y del hecho de tener la autorización emergente, es de que esa evaluación siguiente para poder llegar a ese punto es en la FDA. Y ahí está de nuevo un grupo de personas independientes que van a evaluar estos datos antes de permitir esa autorización emergente. Ok, entonces queda claro que no es Pfizer independientemente que tira un 90%, sino que hay todo un equipo atrás que pudo cerciorarse de que los pasos que han atravesado y las señales, ¿no? Los indicadores son los correctos. Doctora, usted forma parte con la universidad, con el Baylor College of Medicine, ¿forman parte de alguna búsqueda de una vacuna?
Ah, sí, claro. Entonces, yo soy investigadora acá también, parte de sus estudios. ¿Cuál? ¿Cómo se llama la vacuna? Bueno, nosotros somos parte, de hecho, del grupo de Instituto Nacional de Salud, de Operation Warp Speed también, y del grupo que está evaluando estas vacunas precisamente. Son diferentes institutos a nivel del país, 8 o 9 más o menos, en donde todas esas vacunas que vienen fundadas o que son prioridad de parte del Instituto Nacional de Salud se evalúan. Acá en Baylor nosotros estamos evaluando la de Moderna. Estamos evaluando prontamente la de Novavax también. Y las otras instituciones se han repartido las vacunas de forma distinta. Pero recuerde, somos una de las instituciones. Estos estudios tienen muchísimos lugares de investigación en el país. Fundamental. Es decir, cuanto más escuchamos esto, más certeza me da de que realmente el proceso es muy riguroso, toma tiempo, pero por el momento ha dado resultados realmente alentadores. Doctora, los gobiernos tratan de asegurarse que pueden apostar a uno u otro laboratorio para ver si en el momento en que sale y está disponible, ellos pueden recibir primero las dosis de la vacuna en números X para poder hacer que funcione el país y su economía normalmente. Argentina, por ejemplo, tiene una relación especial con la vacuna rusa. Entonces, debido a estos comentarios que estamos haciendo, a que no sabemos porque es más lejano, porque es una cultura diferente, no tenemos tanta idea de cómo funciona el sistema y hay dudas. Hay gente que dice, yo no ni loco me pongo la vacuna rusa. Entonces, ¿cómo ven ustedes, los científicos, los epidemiólogos, eso, el hecho de que por ahí un gobierno apunta a un laboratorio y otro a otro? Estos son convenios y estas son relaciones especiales, como usted dice, dependiendo del acceso y de las diferentes opciones que puedan estar al alcance de los gobiernos y de los grupos académicos e de investigadores en diferentes países. Entonces, yo creo que es de comprender que, por ejemplo, incluso antes de que estos estudios se inician, ya hay un plan establecido, ¿verdad? Por ejemplo, acá en Estados Unidos, estas vacunas precisamente que se están evaluando bajo el Instituto Nacional de Salud, se espera que si funcionan van a estar utilizadas primariamente acá en los Estados Unidos y no vacunas que se evalúan afuera, ¿verdad? Entonces, esto lo que requiere realmente es tener gente, tener científicos, personas que estén al tanto de la investigación, de cómo se están evaluando las vacunas, de los resultados y también estrategia acerca de cómo se podrían utilizar las vacunas en el país, cómo se pueden aprobar. Cada país tiene diferentes regulaciones de cómo aprueba sus vacunas o no. Aquí en Estados Unidos es la FDA, es simple, ¿verdad? En otros sitios son comités de vacunas, comités de investigación. Entonces, eso es de esperarse. Creo que es muy variable y como sabemos, hay muchísimas vacunas en investigación y es probable que haya vacunas que se utilicen en ciertas áreas y otras no. Lo más importante, pienso yo, es tener un buen conocimiento del proceso, de cómo se evaluó y de tener un criterio claro de cómo determinar si es una vacuna que es segura y que es efectiva para poder introducirla a la población. Ahí Vamos. está el trabajo del periodismo en vinculación con los científicos, ¿no? Nosotros podemos ir a ustedes y sabemos de la reputación de ustedes y ustedes nos dan la información, nosotros la diseminamos. Así que yo creo que el proceso funciona bien. Doctora, habíamos hablado, debido a que usted es pediatra, también en su momento de la necesidad de que niños se sumaran a las pruebas, porque también los niños van a ser los que reciban las vacunas. Se había empezado más tarde, pero bueno, la parte previa a la fase clínica es común a todos, así que directamente con niños, imagino que se comenzó con la fase clínica. ¿Cómo va el tema de la evaluación de vacunas para niños comparada con estas noticias de adultos? Pues tenemos buenas noticias también, porque A seguimos ver. empezando con ese tema. Bueno, definitivamente hay que tomar en cuenta el hecho de que sí hay poblaciones de mucho mayor riesgo que están en los adultos. Ahora, la discusión actual es acerca de los siguientes grupos que también están a riesgo, ¿verdad? Mujeres embarazadas, por ejemplo, algunos adolescentes, poblaciones pediátricas,
Y el punto más importante en pediatría es que el factor que juegan los niños en la transmisión del virus, porque mientras los niños tengan una posición, tengan un papel en la transmisión del virus, esto puede tener consecuencias importantes y es necesario prevenir la infección en ellos. Además del hecho, obviamente, de que no podemos seguir sin mandar niños a la escuela y que tengan una vida normal. Eso eventualmente una vacuna nos va a ayudar a tener eso. Entonces, el progreso que hemos hecho es que varias de estas vacunas que están más adelante, que ya tienen datos en adultos, de hecho están incluyendo niños de 12 años para arriba y algunas hasta los 5 años, tan bajo como 5 años para arriba, para empezar a evaluarlas en pediatría. Y esto es cierto para, de nuevo, la mayoría de estas vacunas más adelantadas que ya están con protocolos que ya o están implementados en algunos países, aquí en Estados Unidos también, que incluyen a los adolescentes, o están también pensando ya que en el próximo año, 2021, se va a seguir haciendo una desescalación para abajo de la edad, en donde una vez que tengamos datos en adolescentes podemos vacunar a los niños pequeños, pero no los infantes todavía, digamos de 5 a 11 años, y después a los niños de menos de 5 años incluirlos en los estudios. Perfecto. Y el otro aspecto que mirábamos era la cuestión racial, ¿no? La cuestión étnica y racial, porque cuando vemos, por ejemplo, la respuesta o el índice de diabéticos en el mundo, se mira mucho ese aspecto por una cuestión tanto cultural o de hábitos, como así también de composición racial. ¿Cómo se ha logrado diversificar un poco ese aspecto también o no? Porque Estados Unidos tiene un 70% de la población blanca. Claro, pero precisamente teniendo el conocimiento acerca del riesgo más alto en ciertas poblaciones de diferentes razas y etnias, se ha hecho prioridad que en estos estudios se incluyan a personas que representen esos grupos. Entonces, la información de los estudios también va a representar cómo funciona la vacuna y qué tan segura es en estos grupos que están a mayor riesgo por razones de raza y etnia. Entonces, están muy bien introducidos ahí. Es un factor de riesgo alto, definitivamente, y son grupos que además de, por ejemplo, tener exposición por su trabajo o factores de riesgo por cuestiones médicas, eso les aumenta también la probabilidad de que estén incluidos en los primeros grupos que van a recibir la vacuna. Finalmente, el 80-15-5, ¿recuerda, doctora, esa cifra? 80% lo va a vivir ligeramente una infección de coronavirus. 80, 10, no, 15, perdón. 15% va a vivir con un poco más de complicación y 5% va a estar muy complicada con el requerimiento de cuidados intensivos y probablemente muera. ¿Ha habido una variación en esa cifra 80, 15, 5? Parece que sí, según escuchamos comentarios de nuestros colegas médicos de adultos, intensivistas y también incluso en pediatría, que a pesar de que hay un mayor número de casos, no cabe duda que seguimos con un número de casos en aumento, la severidad de la enfermedad y el número de pacientes que tienen que ser ingresados con complicaciones mayores parece estar estable o menor de lo que veíamos antes. Esto puede ser también porque estamos en una situación distinta. Ya sabemos más de la enfermedad, sabemos cómo tratarla, tenemos opciones de medicamentos, antivirales, esteroides, por ejemplo, que se pueden utilizar. Entonces, podemos mejorar los resultados cuando podemos prevenir enfermedad severa, complicaciones, gracias a estos medicamentos también. Perfecto. Bueno, entonces cubrimos todo, doctora, porque empezamos hablando de las noticias del 90% de Pfizer y Moderna, luego pasamos al tema de las vacunas rusas y chinas, después hicimos la transición a dónde estamos en el fase de confirmación después de la fase clínica para llegar a la vacuna finalmente y lograr una distribución, probablemente hacia fin de año, y fin de año del año que viene, ¿no? Así es, todavía Sí. falta. Y por otro lado, hablamos de los niños y las vacunas y finalmente el tema de la etnia o raza como para hacer una visión comprensiva, completa
a nivel global. Perfecto. La doctora Flor Muñoz Rivas es profesora asociada de Pediatría y de Enfermedades Infecciosas en el Baylor College of Medicine y también pertenece al Hospital de Niños del Estado de Texas. Doctora, nuestro agradecimiento nuevamente. Gracias. A ustedes, mil gracias. Yo soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. Hasta la próxima.